Bien, damos inicio a la clase de hoy. Hoy, martes 15 de febrero, 15 de marzo del 2022. Tenemos al filósofo Pitágoras de Samos. Yo les voy a indicar lo interesante de Pitágoras para nuestra clase, ya que este material trae algunas otras cuestiones, ¿verdad?, que no son tan importantes para nuestra clase. No importa. Vamos a suprimir. Yo había señalado lo importante de Tales de Mileto, su arché, fue el agua. Anaximandro, su arché, fue el aperon, lo indeterminado. Y de Anaxímenes, su arché, que fue el aire. Ahora, de Tales de Mileto, también dijimos sobre su panteísmo, que el agua, como está en todas partes, entonces tiene un fondo divino, decía. Dios está en todo. Y eso va en contra del cristianismo, decíamos también. Bueno, con eso no decimos que estaba equivocado, ni tampoco que el cristianismo tiene la verdad, pero son cuestiones, ¿no? Son cuestiones. Bien, estaba contestando un mensaje. Esto se va a ver en la grabación, perdonen. Ahora no están viendo, pero en la grabación se va a ver un poquitito. Perdón. Está bien, vuelvo al punto y ya no me voy a distraer más porque esto no amerita distraerse. Pitágoras. ¿Escucharon hablar ya de este filósofo? Pitágoras de Samos. Parece que no. Teorema de Pitágoras, sí, seguramente. Sí, exactamente. Dice, hijo de Nesarco. Pitágoras nació en Samos, la isla de Samos, probablemente en el 571 al 70, ¿verdad? De 571, 70, no se sabe bien. Fue a Italia en el 532 y murió en el año 497, dice. Pero, pero no es exacta también la fecha de muerte porque se creó todo un mito sobre su vida. Él tenía una escuela muy cerrada, donde no se sabía si estaba todavía vivo, porque estando en Atenas fue expulsado de Atenas por cuestiones políticas, ¿verdad? El Partido Liberal se peleó con el Partido Colorado, no, 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 con respecto a el poder y la democracia que ocurría en Atenas, ¿verdad? Atenas, Grecia. Bueno, ahí entra otra persona más. Bueno, me voy al material. Ahí está. Elementos primitivos del pitagorismo tenía un carácter religioso. De eso que yo decía que era muy cerrado, era por cuestiones religiosas. Tenían una creencia, tenían la creencia del orfismo. El orfismo. Me voy a hacer de un, a ver, un poquitito, me voy a hacer de un material de ayuda. No está aquí mi material de ayuda allá. Aquí está. Sí, perfecto. Terminamos con Anaxímenes de Mileto y voy a escribir sobre Pitágoras. Para Pitágoras, como decía ahí, eh, había ciertas cuestiones religiosas. La religión del orfismo, que se basa en la creencia de la reencarnación. Y que después fue tomada por Platón. Platón estudió también en la escuela de Pitágoras un tiempo, ¿verdad? Y después de esto, creencia. Pero rescató justamente eso de la escuela, de la escuela. Creencia de la reencarnación, en la reencarnación, reencarnación. Bien, eso es el orfismo, el orfismo. Bueno, ¿qué más podemos rescatar de Pitágoras?
Su arjé. Bueno, el arjé o principio constitutivo de todo lo existente para Pitágoras fue, a ver si alguien sabe, el número. Los pitagóricos jugaban mucho con los números, practicaban y creaban, ¿verdad?, ciertos ejercicios matemáticos y geométricos. Pitágoras, ¿vale? Peor ahí. Pitágoras fue el número. El arjé de Pitágoras fue el número, el principio constitutivo de todo. Todo en el universo, todo el universo se puede medir a través del número. Bien, esto es lo que podemos rescatar así sintéticamente. Y lo importante de Pitágoras. Este apunte que estoy haciendo después le voy a pasar también. Opa, opa, sin ningún problema. Esto es, podemos decir, lo esencial de lo que estamos dando. Bien, vuelvo al material. Elementos primitivos. Tenía un carácter religioso, se presentaba como el depositario de la sabiduría que la divinidad le ha transmitido. Y para ingresar a su escuela era muy difícil. A esta sabiduría sus discípulos no podían aportar ninguna modificación, tenían que aceptar tal cual. Y había dos tipos de discípulos. Por ejemplo, los discípulos que estaban más o menos fuera, los principiantes, que no tenían mucha información y tenían que pasar por una serie de pruebas para permanecer en el grupo. Entonces estaban ahí. Y los que ya tenían mayor conocimiento y ya podían ingresar mejor, pero a través del paso de ciertas pruebas. Era una secta, era algo muy cerrado. Bueno, dice, a esta sabiduría sus discípulos no podían agregar nada, antes bien, debían permanecer fieles a la palabra del maestro. Estaban además obligados a mantener el secreto. Y por esto la escuela se envolvía en misterios y en símbolos que velaban ante los profanos del significado de su doctrina. Ellos eran muy celosos del conocimiento que tenían y era muy difícil ingresar a ese lugar. Y lo que pasaba adentro nadie podía saber, solamente los que estaban dentro y no tanto los que se iniciaban. Tal es así que no se puede saber cuándo realmente murió Pitágoras, porque quedó ahí. Además, no se puede también saber si el pensamiento pitagórico es solamente de Pitágoras o de los pitagóricos. Bien, características generales. La escuela de Pitágoras fue una asociación religiosa y política. Mira que acá también se está metiendo en la narcopolítica lo religioso, ¿verdad? Bueno, coincidencia. Además de filosófica, parece que la admisión a la sociedad estuvo subordinada a pruebas rigurosas y a la observancia de un silencio de varios años. O sea que el ingresaba recién tenía el voto de silencio. Era necesario abstenerse a ciertos alimentos estando en esa escuela. Por ejemplo, no comían carne y habas, que son esos porotos, tipo porotos, legumbres, ¿verdad?, gigantes. Y observar el celibato. Otro problema, prohibido, prohibido. Además, en los grados más altos de los pitagóricos vivían en completa comunidad de bienes. Socialismo puro. Pero hay poco fundamento histórico para estas noticias, porque era lo poco que podía salir de esa escuela. Muy probablemente el pitagórico fue una de las tantas sectas que celebraban misterios a cuyos iniciados se les imponía cierta disciplina y ciertas reglas de abstinencia, ya dijimos, que no debían ser pesadas, que debían, claro. El carácter político de la secta también determinó su ruina. ¿Por qué?
¿Por qué el carácter político de los pitagóricos determinó su ruina? Porque cuando su partido perdió el poder en Atenas, fueron perseguidos. La escuela se ha incendiado y tuvieron que huir a Italia. Por eso, como en la actualidad, ¿verdad? También. Bien, respiración cósmica y el concepto de aritmo geométrica de la realidad. Lo que estaba diciendo yo hace rato, que todo en la realidad puede medirse, hasta la música. Es más, la música es un ejemplo de cómo se puede medir a través de una escala la música, ¿verdad? Y bueno, las tonalidades. Todo es medible en este mundo por el número, por los números. El número más perfecto entonces sería el uno. Del uno deviene todo. Del uno deviene todo. Pero ¿de dónde viene el uno? Y hay una respiración cósmica, dice. Mundo, cosmos, mundo. Recuerden, cosmos, mundo. Y esa respiración, ese aire, el mismo aire del cual hablaba Anaxímenes, es que se va expandiendo, ¿verdad? Esa respiración cósmica. Que todo deviene de ahí, pero a través de los números. Y todo retorna otra vez ahí. Una especie de perfección. Habla mucho del dualismo y es el primero en hablar del dualismo. ¿Qué es el dualismo? Me voy al punto. El término dualismo es un término muy importante para la filosofía, especialmente para los filósofos como Platón. Dualismo. ¿Qué es el dualismo? Son o es. Son los pares de contrarios. Contrarios que cohabitan, así se escribe, me va a señalar, cohabitan una misma realidad. Voy a dar ejemplo de dualismo. En el caso de Platón, alma y cuerpo. Alma-cuerpo. Es un dualismo. Otro dualismo, día y noche. Otro dualismo, varón y mujer. Son pares de opuestos, pares de contrarios, pero recuerden, o les digo ahora, esa oposición es radical. Bueno, voy a recibir a otra persona que está por ahí nomás. Mamina Rapa. No, peor. Bueno, enseguida voy a recibir a la persona que está por ahí, que es Jessica. Jessica Leonela Cardoso. Bueno, entonces estábamos nosotros con los pares de contrarios. Sigo ahí. Varón, mujer. ¿Qué más? Día, noche, varón, mujer. ¿Qué más? Olimpia, cerro. No. Terminó ya el partido. ¿Qué más podría ser? Día, noche. Bien o mal. Mirá vos. Bien, mal. Hay una oposición entre el bien y el mal. Ya. Por ejemplo, también en el caso de Pitágoras, el uno y el 2 sería par impar. Mejor sería así. Voy a hacer par impar. Los valores, por ejemplo, valores, antivalores, bien, mal, bueno, y un montón de otros dualismos como ejemplo. La realidad está dada en dualismos. Vamos a escuchar esto mismo desde Heráclito, por ejemplo. Heráclito de Éfeso hablaba de lo mismo, de la oposición. Bueno, entonces llegamos hasta ahí y vamos a ver, seguir el tema este. La respiración cósmica. Utiliza los números como esencia de las cosas. O sea, el arché o el arjé de Pitágoras es el número. Y dice acá, utiliza los números como esencia de las cosas, lo cual constituye el origen del primer intento de física matemática mediante la reducción de la cualidad a la cantidad. Sí, ¿por qué? Porque toda la realidad, entonces se puede medir. Si yo tengo, por ejemplo, acá está mi celular,
Si yo mido esto, por ejemplo, esto, cada lado tiene cuatro, este tiene cuatro lados. También veía, por ejemplo, el punto, y voy a poner el punto como el uno, ahí está. El 2 como la recta, no, recta, sí. Con dos puntos ya se puede hacer una recta. Ahí está. Y con tres puntos que sí ya se puede hacer. Insertar, imagen, tabla, imagen, dibujo, gráfico. Imagen, foto, dibujo. Ahí, acá nada, otro lado. Ahí acá hay uno. Forma. ¿Qué ocurre o sea, qué ocurre este, con el número 3 con los tres puntitos que puede ocurrir? Y ocurre entonces un triángulo. Ahí está, se está viendo. Mira, punto el uno, el 2 una raya, una recta, un segmento, no sé cómo le llaman, recta. El 3 algo ya que tiene, no solamente tiene los puntos en sí, ¿verdad? Sino que ya se puede hacer un plano, el área. Y después con un 3 también se puede hacer ya una figura geométrica, a ver, con espacio. Sí, con un triángulo ya se puede hacer. O con un cuadrado mejor, con cuatro lados. Bueno, y así va aumentando. Parte de un punto entonces y va aumentando. Ya, bien, sigo. Los números. La doctrina fundamental de los pitagóricos consiste en que la sustancia de las cosas es el número. Según Aristóteles, los pitagóricos, que habían sido los primeros que hicieron progresar la matemática, creyeron que los principios de la matemática fuesen los primeros de todas las cosas. O sea, la realidad surge de los números. Y puesto que los principios de las matemáticas son los números, les pareció ver en estos, más que en el fuego de Heráclito, o la tierra de Empédocles, o el aire de Anaxímenes, muchas semejanzas con las cosas que son o que devienen, o sea, el cambio, el movimiento. Bien, no quiero profundizar mucho en este tema, lo que sí quiero que se haga es el tema de... Acá están las oposiciones, mira. Esto está para leerse, vos podés leer si te interesa. Lo que sí me interesaría es que manejen un poquito esta parte del arché, de los pitagóricos, ¿está? La religión del orfismo, el dualismo, que ellos tuvieron también, y las oposiciones, y después los puntos. El punto, la recta y la figura plana también, ¿verdad? Y por supuesto que si le ponemos un punto más va a ser una figura tridimensional. Y así se forman las cosas según los pitagóricos. Bien, me mostré, y bajo me mostré. Aquí está. De esto estaba hablando yo. El orfismo como religión, el dualismo, y también aquí vemos más arriba, no, aquí abajito sigue el alje de Pitágoras como el número. El número. Fue el número. No, no tiene que ver con. Bien. También hablaba de las oposiciones. Las oposiciones. Si el número de la sustancia de las cosas, todas las oposiciones de las cosas se reducen a oposiciones entre números. ¿Y cuáles son esos números? Mira, el uno se opone al 2, impar, par, impar, par. Del 2 deviene con la suma otra vez de la oposición entre par e impar, el 3. Y así se van formando los números. Bien, acá hay una serie de cuestiones que les puede confundir, no le hagan caso. Las oposiciones, como está mostrando aquí, perfecto. Y también cuando muestro el otro plano,
Y en el otro plano verán los números. Aquí dice, aquí tenemos ejemplos también de oposición. Dice limitado, ilimitado, límite, ilimitado, impar, par, unidad, multiplicidad, unidad uno, multiplicidad 2, 3, hasta infinito. 4 derecha, izquierda, 5 macho, hembra, 6 quietud, movimiento, 7 recta, curva, 8 luz, tinieblas, 9 bien, mal, y en la 10 tenemos cuadrado, rectángulo. Se van oponiendo. Bueno, también habla de una armonía entre contrarios. Esa armonía que se logra otra vez al final y armoniza la realidad. Porque la realidad para los griegos debe ser armónica, o sea, debe haber armonía en el mundo, porque el mundo mismo es orden para los griegos. Entonces siempre está por ahí la armonía que se da nuevamente al final. Dice, acá dice, Filolao define la armonía como la unidad, Filolao pitagórico, como la unidad de lo múltiple y la concordancia de lo discordante. Al final, otra vez, ¿verdad? Se va armonizando las cosas. Por eso es que la realidad para los griegos es algo armónico, ordenado, después de ese caos, de esa oposición que se van dando. Bien, y aquí tenemos un poco de la antropología de Pitágoras, que decía que el hombre está compuesto de cuerpo y alma, y que sostuvieron también la transmigración de las almas, que significa reencarnación, y que después de transmigrar, o bien después de su muerte, se logra purificar. En vida se debe purificar, en vida, o si no, se va a dar una transmigración infinita. Dice acá también el neuma infinito que anda vagando por la atmósfera. Tenemos que tratar de volver otra vez a ese neuma. Neuma que significa aire. Neuma, aire, en griego. Estamos hablando del aire de Anaxímenes. ¿Por qué no? Y habla de la preexistencia de las cosas y compañía. Bien. Esto está para leerse, pero lo importante ya les rescaté y voy a poner también eso publicado aquí. Lastimosamente ahora estamos así nomás y no conviene tanto, pero no nos queda de otra. Capaz que mañana ya tengamos todo y yo voy a ordenar todos los materiales en la plataforma. ¿Alguna pregunta? Bien, en promedio voy a detener la grabación.